sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes. Segunda hora de Vos Sabés, el programa que conecta a mujeres y a varones con su saber más profundo, que es el de ser madres y padres. Mi nombre es Lorena Ribot. Si es la primera vez que nos escuchás, es un programa de maternidad, crianza, nacimiento y parto respetado, un programa de mujeres, de varones, de familias, de hijos, sobrinos, nietos, ¿qué más? Abuelas, tías, abuelos, tíos. Abuelos, tíos. Es un programa de humanidad desde una visión simple y sencilla, que es cómo arrancamos en la vida, que es naciendo, y a partir de ahí todo lo demás. Estás en Radio Estación Sur, en la 91.7, estás acá conmigo y con Belén Castrillo, que es la vocecita que acabas de escuchar, en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, en el estudio Jorge Alorza, con Amílcar Burgos del otro lado del vidrio, y con la señora Paula Di Carlo, que está allá, me mira, tiene los auriculares puestos porque debe estar editando su programa, o su columna, o la página de la radio. Muy bien, Paula, se está ocupando de la página de Radio Estación Sur, es www.radioestacionsur.org, te podés meter ahí, es la página amarilla, ¿no? Es buena, el amarillo es el color que rige el tercer chakra, el plexo solar. Es el color, mira, les voy a tirar este dato, es el color que rige un plexo dentro del sistema de chakras, que habla de la emoción visceral. Te la dejé ahí picando. Amílcar y Paula están ahí caídos al Para suelo, que no pueden pienses, creerlo. nada más que para que lo pienses. Bueno, ese desaforado que canta es el señor Nacho Sarachu, que es otro de los operadores de Radio Estación Sur, que lo queremos mucho a Nacho, pero bueno, tiene que hacer algo con la voz porque... Que es el que motiva la emoción visceral de nuestra amiga Paula. De nuestra amiga Paula. Paula. Está todo conectado, todo Acá tiene está que ver todo con conectado. todo. Sí, está la señora Guadalupe Baldazo, que entra y sale porque está con sus niñas del otro lado del vidrio jugando a pintar muchas cosas lindas que después vamos a subir al muro de Vos Sabés. Y en este programa que hemos titulado Depresión Posparto, ¿viene después del parto? ¿Viene, no viene? ¿Qué es la depresión posparto? Como todavía no tenemos una conclusión así definitiva, tenemos otra invitada detrás del teléfono, que es la doctora Patricia Bait, que nos está conectada para que le preguntemos cosas. Hola Patricia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí, por hacernos un huequito entre una persona y otra de las personas que atendés, para contestarnos un ratito algunas preguntas que tenemos, algunas dudas que tenemos respecto a esta cuestión por ahí más científica y médica que tiene que ver con la depresión. No sé si estabas escuchando el título del programa, que es nosotras no sabemos si después del parto viene la depresión posparto. Es un estadio que continúa, digamos, después del nacimiento de los niños. Y bueno, sería la primera pregunta que tenemos para hacerte, Patricia. Sí, la verdad estoy muy agradecida que me hayan invitado por el hecho de que este problema de salud pública no es reconocido en los centros de atención primaria, es infradiagnosticado, pese a que tiene una prevalencia más alta que otras enfermedades obstétricas. Y la depresión, como bien decías, no necesariamente viene después del parto. La depresión es un problema que está a lo largo de la vida significativamente mayor en las mujeres en relación a los hombres, y es el doble de posibilidades de tenerla durante toda la vida. Pero el posparto o durante el embarazo es una etapa del ciclo vital que pone a la mujer en riesgo de padecer una entidad peculiar, ya clasificada como tal por tener características propias, y se presenta durante las primeras 4 semanas del nacimiento. Esto hay que diferenciarlo claramente de otro cuadro que se puede dar, que es transitorio, que es normal, que se produce en la mayoría de las mujeres, en el 70%, que es una tristeza o una labilidad emocional normal, un estado que se lo denomina como melancolía o baby blues, que es transitorio y dura unos días. Esto, dentro de los 10 primeros días del parto, es considerado como normal.
Lo patológico sería que luego de las 4 semanas, inclusive hasta el año, desarrolle un estado depresivo, que es como un cuadro depresivo de cualquier otro momento de la vida. Pero Este cuadro depresivo al que vos te referís, que tiene que ver no con estos primeros días de esta terminología que se denomina baby blues, ¿no? Sí. Que está como más mencionada en inglés, ¿no? Sí. Que bueno, que vos decís que la tienen la gran mayoría de las mujeres, que está vinculada con seguramente alguna cuestión biológica y alguna cuestión también cultural de lo que ocurre después del nacimiento, como recién hablábamos con Mirta Videla, que es psicóloga y que nos decía esto, ¿no? Bueno, hay que enfrentar una nueva situación que es tener un bebé y bueno, y dejar de estar embarazada. Ese cambio capaz que se me ocurre a mí, ¿no? Sí, sí. Se lleva a esta situación que no es grave, ¿no? Que es este baby blues. Pero la otra, la que vos mencionás en la poquita cantidad de casos, esta depresión como enfermedad, ¿tiene que ver con una situación anterior de la mujer? Sí, tiene que ver con la historia de la mujer, pero tampoco es tan infrecuente. Yo quisiera dar algunos datos que tienen que ver con lo que es la frecuencia mundial y fluctúa entre un 10 a un 20% para algunos autores. Sí. Es decir, que se produce entre 30 a 200 casos por cada 1000 nacimientos. Y la prevalencia es mucho más alta en países que están en vías de desarrollo y en niveles socioeconómicos bajos de la mujer. O sea que es importante diagnosticarla porque si una mujer ha tenido una depresión posparto, el riesgo de recurrencia en esa mujer es alto, es hasta un 10 a un 35% de probabilidades de volver a tenerla. Y tiene que ver con cambios hormonales, por supuesto con la fluctuación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, con la función tiroidea. Eso incrementa la vulnerabilidad, pero fundamentalmente la desarrolla las mujeres que han estado sometidas a situaciones de estrés, que tienen antecedentes de depresiones, que tienen una historia familiar de depresiones, que el nivel socioeconómico es bajo, que tienen menor edad, con las mujeres jóvenes que han tenido también conflictos con el embarazo. Es decir, que la vulnerabilidad genética va asociada a otros factores que tienen que ver con el ambiente, con lo social y con lo interpersonal. Se enfoca esta enfermedad desde un modelo biopsicosocial. No es hereditario, no es genético solamente. Te preguntaba, en realidad le preguntábamos a la anterior profesional sobre la depresión y mencionó la palabra psicosis puerperal. Sí. ¿Es esto mismo que vos estás diciendo o es otro estadio? No. La depresión puerperal, los síntomas de la depresión son cambios del humor, que está más alterada al final del día, puede tener llanto fácil, desesperanza, agotamiento y trastornos del sueño, de la concentración, de la memoria, retraimiento social y el problema que muchas veces hay un desinterés acusado con el bebé y puede llevar a pensamientos negativos, incluso a el infanticidio y al riesgo de suicidio de la mujer. Con síntomas psicóticos es otro estado, es una depresión más grave que también se puede dar donde hay hasta alucinaciones o ideas delirantes y eso, la frecuencia es de 1 en cada 500 o 1000 partos y es un estado psicótico o una depresión con síntomas psicóticos. No siempre se da con síntomas psicóticos. Bien. O sea, puede pasar un cuadro depresivo o tener síntomas psicóticos y ser más grave. Por eso es muy importante detectarlo, porque la mujer en general no recibe ayuda, no consulta, no recibe ayuda y no es diagnosticada en la mayoría de los casos. Solamente un 5% se detecta de este 20% frecuente que se da. Patricia, y justamente alrededor de esto, ¿no? De cómo detectamos digamos, la parte patológica de aquello que en términos generales tiene que ver con lo que significa el cambio de estar embarazada al parir, digamos, la construcción social y cultural y emocional propia, con toda la historia de cambiar de estadio, digo yo, ¿no? Que bueno, que eso va a llevar a tener una cantidad de emociones que
que te pueden llegar a sorprender. A algunas mujeres no les pasará nada, estarán felices y exultantes, y otras mujeres por ahí estarán un poco más tristes, como contaba recién un oyente que contaba bueno, que a pesar de que había tenido un parto muy traumático en un primer momento y ella había adjudicado por ahí su depresión o su sensación de tristeza a ese parto tan intervenido, después había tenido en su segundo momento un parto lindo, protagónico, del cual se fue soñado, así lo describe, y que a pesar de eso, sobre el fin del día, como vos bien lo contás recién, tenía cierta sensibilidad, cierta sensación así como extraña, bueno, que vos decís que esos son la mayoría de las mujeres, digamos, ¿no? De este 70%. Que puede estado llegar... de melancolía o depresivo inmediato. Inmediato, los Suele primeros, durar unos claro, 10 días. claro, en los primeros días del nacimiento del bebé, podríamos decir que si pasa, no pasa nada, así como para... Es decir, que si se presenta después de esos días, en las 4 semanas siguientes, continúa con sintomatología depresiva, o está triste, o está desesperanzada, o no tiene ánimo para atender a su bebé, o presenta desinterés, comienza a tener miedo a quedarse con el bebé a solas, cree que no va a poder cuidarlo, que no está en condiciones, incluso tiene miedo de hacerle daño. Si esa mujer se siente en esas condiciones, es importantísimo que lo manifieste, que lo consulte, que la familia esté atenta, si se cuida, si puede prestarse atención, porque incluso hay un abandono personal de la mujer, no solo del niño, sino que abandona el cuidado y los estímulos, no estimula al bebé, lo cual puede traer consecuencias a largo plazo en el desarrollo del bebé, retrasos psicomotores, psicoafectivos, y no se conecta con ese bebé. Es importante que consulte y reciba la asistencia adecuada, porque estaría padeciendo un cuadro que está requiriendo asistencia especial, inclusive tratamiento psicológico, farmacológico, apoyo familiar. Acá es importante tener en cuenta que hay muchos factores implicados que tienen que ver con sus antecedentes, con su estado de estrés, que haya situaciones de estrés vividas, y con los factores sociodemográficos, las mujeres solteras, edad joven, con poco estudio, con un nivel socioeconómico bajo, están en mayor riesgo de padecerlo. No sé si con sí, a mí me, cuando vos estás describiendo esta población, digamos, que tiene más posibilidades de padecer una depresión posparto, me surgen mil interrogantes. ¿Por qué las mujeres más pobres? ¿Por qué las mujeres más jóvenes? Me imagino que, bueno, será para charlarlo un programa de muchas más horas, porque debe haber una vinculación o una causa, o decir un porqué de esto, no solamente la estadística, ¿no? Exactamente, en realidad se desconoce la etiopatogenia de este cuadro, y con certeza, pero lo único que sabemos por estudios son los factores que están relacionados con la presentación de esta enfermedad, y tienen que ver con estos factores hormonales, como estábamos diciendo, todos los cambios, los descensos de las hormonas, con los antecedentes psiquiátricos, con conflictos intrapsíquicos, con la falta de apoyo, factores psicosociales, y los factores sociodemográficos. Entonces, está en estudio, en investigación constante, y esto ha avanzado en las últimas décadas, no hace mucho, menos de 10 años, que se formó esta entidad como una entidad con nombre propio. Antes no era reconocida, y aún hoy no es reconocida por los centros de salud. Por eso es muy importante la detección precoz para dar un tratamiento eficaz y prevenir las complicaciones graves que puede tener. Bien, y dentro de estos estudios o esta investigación que se está haciendo de cuál es la población y cuáles serían las posibles causas de que ocurriera la depresión posparto, ¿está siendo considerada el tipo de nacimiento en una historia, digamos, actual de los últimos años de la medicina, que irrumpe en el proceso natural y fisiológico de la mujer y que no la deja parir naturalmente, le interviene?
no alcanzo a comprender cuál Claro. es la inquietud, si es la intervención de los tipos de parto. Claro, si está contemplado como posible causa Causa. entre todas estas que vos estás nombrando, ¿no? Si se ha puesto en estudio, si se ha tomado esto como una hipótesis de estudio de cuántas mujeres padecen depresión postparto luego de haber sido intervenidas sin ningún tipo de necesidad debido a muertes durante su parto, con una medicina que se caracteriza en este momento por tener una alta tasa de intervención, con una bajísima posibilidad de que la mujer sea protagonista de su propio parto y nacimiento de su hijo. Desconozco si hay estudios directamente enfocando esto que vos estás diciendo, Uh-huh. porque es muy específico. Claro. Estamos hablando que hay un desconocimiento muy grande en cuanto a la interacción que hay de la genética con factores ambientales, sociales e interpersonales. Entonces, como los estudios de investigación, la población es muy heterogénea y es muy difícil hacer controles, no creo que alcancemos a detectar esto tan específico como lo mencionás. Claro. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el estrés es un desencadenante Claro. pero muy importante uh-huh. para el desarrollo de esta patología. Bien. Y hay tratamiento, ¿no, Patricia? Por supuesto que hay tratamiento. El tratamiento también tiene que ser multidisciplinario, desde el apoyo social, psicológico y farmacológico en algunos casos graves. Bien, entonces vos lo que recomendás es que si pasan estos primeros 10 días de alguna sensación así particular y distinta... en general el primer mes y sobre todo en la mayor frecuencia se da en el tercer mes, pero puede producirse también dentro del año del parto. Claro. Así que es un periodo, una etapa de riesgo que hay que contemplar y hay que tener muy en cuenta la sintomatología que manifieste la mujer como de depresión, de cualquier síntoma de depresión. Sí, y no ningunear por ahí a una mujer cuando por ahí dice no tengo ganas. No tiene ganas. Claro. Exactamente. Claro, darle entidad al pedido, ¿no? Por supuesto, porque además genera muchísima culpa, mucha frustración por no poder atender a su bebé. Claro. Se genera un Además, conflicto. sí me imagino conflictos familiares terribles. Por supuesto, claro. Y es causa también de separación, es todo un cambio de su entorno que no le permite prestarse la atención necesaria. Entonces debemos estar el entorno atento porque claro. es un periodo de vulnerabilidad. Bueno, muy esclarecedor tus comentarios, te agradecemos un montón. Vamos a seguir pensándolo así en conjunto. Este programa lo construimos con los oyentes y con las oyentas que están del otro lado y que nos escriben y que nos cuentan sus historias. Así que bueno, vamos a seguir adelante con el tema. Nos encantó tenerte al aire y bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy a disposición de lo que necesite. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Fue Patricia Abait, psiquiatra, médica psiquiatra, especializada en psiquiatría, con lo cual estábamos tratando de apuntar esta no sé cómo le podemos decir, la develación de esta incógnita que nosotras pusimos como si la depresión postparto era algo que tenía que venir sí o sí, o era un cuento chino, o que, bueno, van pasando las opiniones y vamos construyendo una opinión también de lo que nos pasa después del parto, además de tener un bebé entre los brazos. Así que nos vamos a ir a un tema, operador, ¿sí? Me dice que sí el operador, así que nos vamos con otro tema musical y volvemos enseguida. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés. Segunda hora de Vos Sabés, el programa que conecta a mujeres y a varones con su saber más profundo, que es el de ser madres y padres. Mi nombre es Lorena Ribot. Si es la primera vez que nos escuchás, es un programa de maternidad, crianza
me mira, tiene los auriculares puestos porque debe estar editando su programa o su columna o la página de la radio. Muy bien, Paula, se está ocupando de la página de Radio Estación Sur, es www.radioestacionsur.org, te podés meter ahí, es la página amarilla, ¿no? Es buena. El amarillo es el color que rige el tercer chakra, el plexo solar. Es el color, mira, les voy a tirar este dato, es el color que rige un plexo dentro del sistema de chakras que habla de la emoción visceral. Te la dejé ahí picando. Amílcar y Paula están ahí caídos al suelo, no pueden creerlo. Nada más que para que lo pienses. Bueno, ese desaforado que canta es el señor Nacho Sarachu, que es otro de los operadores de Radio Estación Sur, que lo queremos mucho, Nacho, pero bueno, tiene que hacer algo con la voz porque... Que es el que motiva la emoción visceral de nuestra amiga Paula. De nuestra amiga Paula. Está todo conectado, todo acá tiene que ver con conectado. todo. Sí, está la señora Guadalupe Baldazo que entra y sale porque está con sus niñas del otro lado del vidrio jugando a pintar muchas danza, nacimiento y parto respetado, un programa de mujeres, de varones, de familias, de hijos, sobrinos, nietos, ¿qué más? Abuelas, tías, abuelos, tíos. Abuelos, tíos. Es un programa de humanidad desde una visión simple y sencilla, que es como arrancamos en la vida, que es naciendo, y a partir de ahí todo lo demás. Estás en Radio Estación Sur, en la 91.7, estás acá conmigo y con Belén Castrillo, que es la vocecita que acabas de escuchar, en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, en el estudio Jorge Alorza, con Amílcar Burgos del otro lado del vidrio, y con la señora Paula Di Carlo, que está cosas lindas que después vamos a subir al muro de Vos Sabés. Y en este programa que hemos titulado Depresión Posparto, ¿viene después del parto? ¿Viene, no viene? ¿Qué es la depresión posparto? Como todavía no tenemos una conclusión así definitiva, tenemos otra invitada detrás del teléfono, que es la doctora Patricia Bait, que nos está conectada para que le preguntemos cosas. Hola Patricia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí, por hacernos un huequito entre